Parte número 3. Bueno, volvemos a Gálatas ahí. ¿El tema cuál era? Bueno, el tema, no sé si se acuerda, le voy a refrescar la memoria. El tema era la circuncisión. Él insistía en que debían circuncidarse. No sé si se acuerda ustedes cuando di el libro de Romanos, yo hablé algo que llamaba el pacto de gracia. El pacto de gracia que había sido revelado en Abraham, no es que había sido cumplido, había sido revelado nada más. Y había mostrado el pacto de obras un poco. Imposible que pueda hablar en estos 17 minutos todo lo que tengo que hablar. Voy a hacer el intento. No se puede hablar del pacto abrámico en tan poco tiempo. Pero voy a intentar. Acuérdese que había un pacto condicional y un pacto incondicional. ¿Para qué todo esto, Daniel, que no entiendo? Es que los judíos acá en Gálatas están diciendo que se debían circuncidarse para ser salvos. Y ese es el problema, que ellos no entendían. En Génesis 15... Dios le había prometido un hijo a Abraham, ¿se acuerda? Y en Génesis 17 también le había hecho. Dios le había hecho, vamos a decir, una promesa incondicional y una promesa condicional. Es un tema difícil de entender, pero voy a tratar de simplificarlo. El pacto, vamos a decir, incondicional que Dios le había dado a él, es que Dios iba a cumplir ese pacto. Pero, ¿qué pasa? Pero Dios también había hecho un pacto condicional. ¿Cuál era el pacto condicional? Pacto condicional que debían circuncidarse. Abraham, fíjese que se circuncida, pero Abraham había creído muchísimo antes. Él había sido salvo cuando él creyó. El problema, muchos no entienden esto, es que Abraham fue circuncidado después. ¿Cuándo te bautizan ustedes? ¿Antes de creer o después? Después de creer, bueno, es lo mismo. Pero quiero que entiendan algo, no es como los presbiterianos, que dicen que la circuncisión suplanta al bautismo, que es una nueva administración. Eso no es así, amados, no es así. No es así el pacto como ellos lo ven. Eso es importante de entender. Dios había prometido, porque él pasó acuérdense, por fuego y mientras Abraham estaba dormido, ni siquiera se enteró. Dios le prometió, Dios juró que iba a cumplir el cumplimiento de ese pacto, vamos a decir, condicional que tenía que cumplir. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión, es decir, ustedes saben, la parte del prepucio del hombre, eso significaba que ellos entraban adentro vamos a decir, del pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras, Daniel? Que no entiendo qué están. Bueno, esa circuncisión, o esto, vamos a decir, lo que estaban unidos, significaba que deberían ser fieles. Esto les recordaba a ellos cada vez que veía fidelidad a Dios. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Quién podía hacer eso? Nadie, porque estaban unidos. Eso era la unión también. ¿Qué podía? Solamente yo les recordaba porque acuérdense, yo no me da tiempo por estos pocos minutos. Estoy tratando de hacer un repaso, además de lo que hablé todos estos meses con el romano. ¿Qué le decía? Que ellos entraban bajo un pacto. Pero el pacto era, yo te bendeciré. ¿Cuál era la promesa? La parangelia de la promesa, ¿cuál era? Es que yo te bendeciré a ti y a todas las naciones. Pero ¿por qué Abraham? El pacto de abrámico fue diferente con Abraham, porque Abraham ya era grande, Abraham tenía conciencia. Acá, él creyó, los chicos eran circuncidados al 8º día, no podían creer. Entraban bajo esa promesa, ellos. Pero ¿qué pasa? Abraham había creído, y eso es lo que sucedió. ¿Y cómo era que cómo es esto? Bueno, eran dos pactos que corrían paralelo. Corría la ley y la gracia, amado, continuamente. Ley y gracia, como hoy. Ley y gracia y evangelio, continuamente. Dios prometió el establecimiento de esas bendiciones, que yo prometeré que iba a venir una simiente, que iba a cumplir. Ahora Cristo, vamos a ver más adelante, iba a nacer bajo ese pacto de obras. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué no se estableció el pacto de gracia, como dicen algunos en esa época, Abraham? Porque todavía Cristo no había nacido. Cristo tenía que nacer de ese montón. Satanás sabía que iba a nacer en ese momento. Y Cristo tenía que ser circuncidado. ¿Por qué fue circuncidado Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo iba a cumplir el pacto de obra. ¿Qué era el pacto de obra? La ley que dice, haz esto y vivirás. Y el Evangelio nosotros, entonces dice, cree y vivirás. Pero Cristo tenía que cumplir eso. Cristo tenía que cumplir las condiciones. Y Dios prometió el cumplimiento a Abraham para establecer esas bendiciones que iban a venir. Eso es lo que sucede.
¿Qué es lo que creyó Abraham? Bueno, que es el padre, vamos a decir, de la fe de nosotros. Bueno, Abraham lo que creyó fue en el milagro de la resurrección que vamos a ver más adelante, que nació, él estaba como muerto, como estamos nosotros muertos. Él creyó, el patriarca, él y su esposa, prometió que le iba a dar un hijo. Él no podían tener hijos. Estaban muertos, tenía como seco, ella estaba estéril, vamos a decir, no tenía, su matriz estaba seca directamente. Pero había un Dios soberano que podía hacer milagros. Cuando el hombre no puede, dice ya no hay más, Dios intercede ahí en ese momento. Y él creyó. Imagínense este hombre. Y Dios encima se tardó un montón de tiempo. Incluso Sara le quiso dar una ayudita para que pudiera tener. Como si Dios necesitara tener por medio de la otra esclava que naciera Ismael. Que no es la segunda carne. Dios no necesitaba eso. Dios necesitaba, y Abraham confió en eso, a pesar de su avanzada edad, en Romanos 4:17. Entonces, la circuncisión era algo externo, que hecho por hombre, pero nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Acuérdense cuando vimos Romanos, toda esa serie de Romanos largos, que nosotros vimos que la promesa que había hecho, que el judío no, vamos a decir judío, porque acá estamos viendo Gálatas. El judío creía que por la circuncisión era salvo, y no era así, por la circuncisión entraba en el pacto de obra. Acuérdense cuando yo hablé Romanos 2 hace meses atrás, ¿qué decía? Que ¿quién es el verdadero judío? En Romanos 2, creo 25 a 29. ¿El que está circuncidado o guarda la ley? Pablo decía, la circuncisión significa que ustedes deben ser perfectos. Ser perfecto porque yo soy perfecto. Eso es lo que es la circuncisión. ¿Y quién es el judío verdadero? Y si viene un gentil, le decía Pablo, ¿se acuerdan del ejemplo que yo y les di? Y guarda la ley, te dirá a ti que tú estás circuncidado. Es como que, vamos a decir, ustedes que se dicen cristianos, viene un inconverso y se porta mejor que ustedes y los dejan mal. ¿Acaso él no dirá que es mejor no ser cristiano porque lo ven a ustedes hacer cosas? Bueno, Pablo le dice lo mismo. No se trata de ser cristiano o bautizarse, se trata de verdad en cumplir. Y ellos no entendieron eso, que era Cristo que iba a cumplir esto. Esto quizá para muchos no entienda, es aburrido, pero esto es lo que Cristo hizo. En otro lado están cantando y bailando con sus guitarras, porque no le importa. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el día del juicio cuando venga el Señor, y ustedes no entendieron estas cosas, pero esto no importa, yo creí en Cristo. ¿En qué Cristo creíste? ¿Qué hizo Cristo por vos? Bueno, yo lo confesé. ¿Y qué hizo? No, hay que crecer en gracia y en conocimiento y entender lo que nuestro Señor amado hizo por nosotros. Y el pacto abrámico es que Dios prometió un pacto de gracia. No es que fue inaugurado, fue por la sangre de Cristo. ¿Qué era? Era un pacto incondicional. Que aquellos que creyeran como Abraham, que pusieran la fe en la descendencia espiritual, que vamos a ver más adelante en la simiente que iba a venir. ¿Quién era la simiente? Era Cristo. Entonces, y él que iba a comer, y Cristo cumplió eso. Cristo nació bajo la descendencia de los lomos de Abraham, de descendencia de esto de carne, pero también él ¿qué iba a hacer? Iba a cumplir en esa descendencia física. Él nació. ¿Por qué nació ahí? Lo vuelvo a repetir, porque él tenía que nacer para cumplir lo que Dios mandaba. ¿Por qué tenía que cumplir? Porque ustedes y yo nacimos pecadores, deudores, y iba a venir un segundo Adán que iba a cumplir eso. Y él lo que iba a cumplir era la ley, a cumplir y también las demandas de la ley, ser santo, ser perfecto, pero también tenía que caer la maldición sobre Cristo. Y eso es lo que Dios prometió, que Cristo iba a cumplir la simiente para establecer, vamos a decir, ese pacto incondicional que iba a hacer. La promesa del pacto que era por medio de Cristo, que era que Dios iba a bendecir a todas las naciones. Todas las naciones iban a ser benditas que en la simiente. ¿De qué? En la simiente que era Cristo. Cristo iba a cumplir formalmente el pacto de gracia. Él iba a guardar el pacto de la circuncisión. Por esto esos judíos que lo molestaban a Pablo estaban equivocados. ¿Por qué estaban equivocados? Porque ellos creían, amado, que ellos eran, vamos a decir, lo que de alguna forma era la circuncisión que ellos iban a cumplir. Y todo lo que entraban bajo esa circuncisión eran salvos. Y Pablo le decía de que no era así, era Cristo el que iba a cumplir, era la simiente, vamos a decir, él nació bajo la simiente, la carne, y bajo la simiente espiritual. Entonces, lo vuelvo a decir de nuevo, está bien, no importa. Es importante que entiendan esto, amado.
deben nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, no sirve de nada, porque deben nacer de nuevo. Y solamente es en Cristo que nosotros heredamos las bendiciones del pacto abrámico, que vamos a ver más adelante en Gálatas. Si están en Cristo, van a ver. Entonces, hemos heredado eso que Cristo ganó para nosotros, que recibimos, esa justicia que Cristo nos ha dado. Y es importante que tengamos. Yo más adelante me voy a ampliar un poco más sobre esto, pero es importante que lo entienda esto. La circuncisión era un acto exterior, hecho por hombre. Y esto no lo entendían estos judíos legalistas que lo molestaban a Pablo. Ahora nosotros, mientras que nosotros bautizados en Cristo, somos despojados del yo carnal. Esto es una realidad espiritual, como dice Colosenses 2:11, Romanos 2:29. Cristo es nuestra circuncisión. No importa la circuncisión, lo que importa es una nueva creación. No sirven las cosas que quieras hacer para agradar a Dios. Dios dice así: basura, dice Dios. Obras estiércol. No le agrada a Dios. Entonces hay que entender eso. Los judíos no pudieron entender eso. En Romanos 2:25-29 Pablo hace una descripción del contraste entre el judío verdadero y, vamos a decir, y el que era, vamos a decir, solamente el que era falso, o vamos a decir un nominal. Hoy dice, bueno, yo me bauticé, yo hice una oración de entrega. Eso no significa ser cristiano, porque la circuncisión, amado, tenía que ir acompañado de la obediencia. Ahora Pablo dice: ¿quién de ustedes es obediente, los judíos? En Romanos 2. Nadie puede ser obediente a la santa ley de Dios. Entonces debían entender eso. Y ellos creían que era eso. Ellos confiaban en la circuncisión. Ellos no confiaban en Cristo, sino en las cosas. Pero la circuncisión lo que lo obligaba, los metía dentro del pacto de obras para que lo guardaran. Pero ¿quién podía guardar eso? Entonces, ¿qué sucede? Cristo cumplió. Solamente Cristo cumplió la totalidad del pacto abrámico. En todos los aspectos, tanto en el natural de la carne como en el espiritual. Era la simiente que iba a venir de Abraham. Por eso era necesario que ella fuera circuncidado, como fue circuncidado por María y José. Él fue circuncidado, tenía que cumplir, él iba a ser bautizado, identificado con nosotros. Él cumplió todas esas cosas, Señor Jesucristo. Entonces ellos no entendían, estos judíos, estas cosas, que Cristo tenía que venir a cumplir la ley. Por eso tenía que venir, ser circuncidado. Pero el judío estaba confiando completamente en que esa circuncisión, nosotros no somos como esos perros, decía, nosotros estamos circuncidados. Él quería, muchas personas, amados, que confían en las obras, que están en este lugar, que se congregan en una iglesia con muchas pantallas, que están esto o aquello porque dan dinero. No salva nada de esas cosas si no están en Cristo. Y eso solamente fue lograda la salvación por el Señor Jesucristo, que cumplió el pacto de obras. Él es la verdadera simiente, que descendió de la simiente natural de los lomos de Abraham. Entonces debemos entender esto. Espero que lo vayan poder entender un poco esto, que la promesa, o sea, esa promesa que se le dio a Abraham, que yo lo voy a ver más adelante. Ahora lo voy a tocar por arriba, por Gálatas, pero yo lo tengo que ver más adelante. Pero si ustedes están en Cristo, vea Gálatas 3, versículo 27. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unidos en Cristo. Si sois de Cristo, entonces sois descendencias de Abraham, herederos según la promesa. ¿Ustedes son descendientes de Abraham? ¿Cómo puedo ser, Daniel, descendiente de Abraham, de esa promesa? Si has creído en Cristo. Eso es lo que dice. Cree, este es mi Hijo amado. Cree en que Él murió por tus pecados. Él resucitó al tercer día. Murió por tus pecados, te dio vida. Y ya está.
No, después vamos a ver en el libro de Gálatas que no solamente eso, debes andar en una vida de obediencia en el poder del Espíritu y dando fruto, amor, gozo, paz, benignidad, todo eso viene, pero viene después de estar unido a Cristo, no antes. La santidad no viene antes. No necesitas ser santo para ser salvo. Necesitas creer en Cristo y después viene esa santidad por el revestimiento y el poder del Espíritu que Él te va a ir dando de a poco. De a poco te va a ir dando. Y de a poco vas creciendo. Una plantita chiquitita al principio, pero después de 10 años, 15 años, ya no es lo mismo. Entonces deben entender eso, que Cristo cumplió eso, en ese pacto dicotómico, si quieren decirle. Podríamos hablar más del propósito de la circuncisión de Abraham, porque es diferente, pero creo que con eso va a bastar, porque si no, no me daría el tiempo. Pero lo importante era eso, si no entendieron nada, que la circuncisión lo que hacía, si no entendí nada, es esto. Los metía a ellos para dentro del pueblo de Dios para ser obedientes. Es como que diga, yo me bauticé y con eso soy salvo. No sos salvo por eso. La circuncisión mandaba que tenían bajo, los restringía, los guardaba y de alguna forma esperaba que viniera Cristo. Y Cristo cumplió todo eso. ¿Mm? Hay más para hablar sobre eso, pero con eso va a bastar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver estos tres temas. La libertad que tenemos en Cristo, Señor. La posición que tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo, Señor. Y la circuncisión, Señor, que nos mostraba que debía ser obediente, pero solamente Cristo la cumplió ese pacto de obra, Señor, dándonos ahora los beneficios, aquellos que hemos creído en su obra, en su muerte y en su resurrección. Como siempre decimos, amén. Amén.